Como una pequeña marca española llegó a revolucionar el motociclismo mundial, Bultaco no solo creó motos rápidas y fiables, también marcó una época en las competiciones de trial, motocross y velocidad. Desde su icónica tralla hasta sus victorias en los circuitos, esta marca dejó un legado que sigue vivo hoy. ¿Qué hizo a Bultaco tan especial y cómo cambió la historia de las dos ruedas? Hoy te cuento su increíble historia. Todo empieza en los años 50, un periodo crucial para el motociclismo en España. En ese momento, el fabricante catalán Montesa era una de las marcas más importantes del país, con una sólida reputación por sus motos fiables y prácticas. Pero detrás de esa aparente estabilidad había una tensión creciente entre dos visiones opuestas. Por un lado, Pere Permanyer, el dueño de Montesa, tenía una filosofía conservadora y pragmática. Para él, el futuro de las motos estaba en el mercado utilitario, produciendo vehículos que fueran funcionales, económicos y adecuados para el día a día de una España que aún salía de la posguerra. Permanyer veía la competición como un gasto innecesario y arriesgado, en tiempos donde cada peseta contaba. Por otro lado, estaba el carismático y apasionado Paco Bultó, vicepresidente y alma creativa de la empresa. Paco tenía una visión completamente diferente. Para él, las motos no eran solo herramientas, sino también un símbolo de emoción, velocidad y competencia. Bultó creía firmemente que las carreras eran el mejor escaparate para mostrar las capacidades de una moto. Y no era solo una idea al aire, sino su mantra de vida. Las ventas siguen a la bandera a cuadros. En su mente, cada victoria en una pista de competición era una garantía de ventas en los concesionarios. Para Paco, la competición no era un lujo, sino una inversión estratégica. Y claro, cuando tienes a dos genios con egos tan grandes como sus sueños, algo tenía que explotar. Lo que empezó como pequeñas discusiones sobre presupuestos y prioridades terminó en una verdadera guerra de ideales. Por un lado, Pere decía, debemos centrarnos en el mercado, mientras que Paco respondía, sin carreras no hay futuro. Fue como un duelo de titanes, pero con chaquetas de cuero. Finalmente, en 1958 la bomba explotó. Paco Bultó, cansado de chocar con la mentalidad conservadora de Permanyer, decidió dar un paso al costado. Pero cuando Paco dejó Montesa, no lo hizo en silencio ni solo. Se llevó consigo a un grupo de los mejores ingenieros de la compañía, aquellos que compartían su pasión por la innovación y las carreras. Y así, en el garaje de su propia finca, en San Antonio de Vilamayor, comenzó a forjarse el nacimiento de una nueva leyenda, Bultaco. El primer modelo de Bultaco, la icónica Tralla 101, marcó el comienzo de una nueva era en el motociclismo español. Esta moto, equipada con un motor de 125 centímetros cúbicos, no era solo un vehículo funcional, era una declaración de intenciones. Y aquí va un detalle interesante. Para su fabricación, Paco Bultó usó los mismos proveedores que Montesa, ya que conocía cada rincón del negocio gracias a su experiencia previa. Pero esta no era una moto más. La Tralla 101 fue diseñada para destacar en todos los aspectos, desde su rendimiento hasta su estilo. Su nombre, Tralla, significaba algo así como latigazo, una metáfora clara de su intención de sacudir el mercado. Ahora Paco no era de los que solo querían fabricar motos y venderlas. No. Él quería demostrar que sus motos eran las mejores. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que poniéndolas a prueba en el mundo de la competición? Así que, apenas 2 meses después de lanzar la Tralla 101, la inscribieron en el Gran Premio de España, celebrado en el mítico circuito de Montjuïc, en la categoría de motos comerciales. ¿El truco? Las motos tenían que ser completamente de serie, sin modificaciones. El resultado de la carrera fue bueno, pero no espectacular. Aunque la Tralla demostró ser competitiva, el primer puesto lo ocupó, para frustración de Paco, una Montesa. La reacción de Paco Bultó no fue de resignación, sino de pura determinación. «No importa», dijo con una sonrisa. «La próxima vez les ganaremos». Esa derrota fue un golpe para su orgullo, pero también un impulso para mejorar. Paco entendió que tenía que hacer algo más para que Bultaco no solo compitiera, sino que dominara.
Y esa mentalidad de superación llevó a que, poco después, la tralla evolucionara rápidamente. Empezaron a trabajar en mejoras clave, mejor rendimiento del motor, incorporación de nuevos escapes, los famosos tubarros y ajustes en la suspensión. Todo esto dio lugar a nuevas versiones de la tralla y eventualmente a su hermana más radical, la tralla Super Sport, TSS. Pero eso no es todo. Este primer paso en Montjuic estableció la base para la filosofía de Bultaco. Cada modelo debía ser capaz de destacar tanto en la carretera como en la pista. Y como todos sabemos, ese fue solo el comienzo del legado competitivo de la marca. Y claro, Paco Bultó no era de los que se rendían fácilmente. Después de la derrota inicial en Montjuic, se puso manos a la obra y llevó la tralla al siguiente nivel. El resultado fue la TSS, Tralla Super Sport, una máquina que representaba el compromiso total de Bultaco con la competición. La TSS no solo era rápida, era una moto diseñada específicamente para romper límites. Con motores que variaban desde los 175 hasta los 350 centímetros cúbicos, se convirtió en una de las motos más admiradas y cotizadas del momento. Pero aquí no acaba la cosa. En los años 60, la TSS se encargó de demostrar su valía al establecer nada menos que 5 récords mundiales de velocidad en Francia, algo prácticamente impensable para una marca tan joven. Pero como en toda buena historia, no todo fue éxito y celebraciones. En 1965, una tragedia marcó profundamente a la marca. Ramón Torras, uno de los pilotos más destacados y prometedores de Bultaco, sufrió un accidente fatal. Torras no solo era un piloto estrella, sino también un símbolo del futuro de la marca en las competiciones de velocidad. Su pérdida no fue solo un golpe emocional para Paco Bultó, sino también un momento de reflexión. Este trágico evento llevó a Paco Bultó a tomar una decisión drástica: retirarse temporalmente de las competiciones de velocidad a nivel mundial. Para alguien como Paco, cuya filosofía era que las ventas siguen a la bandera a cuadros, fue un golpe devastador. A partir de ese momento, Bultaco enfocó gran parte de sus esfuerzos en el off-road, donde la marca ya estaba comenzando a destacar, dejando las competiciones de velocidad en un segundo plano. Sin embargo, la historia de Bultaco y las competiciones de velocidad no terminó ahí. En 1976, un joven piloto llamado Ángel Nieto apareció en escena, marcando el regreso de Bultaco a las pistas. Con Nieto al manillar, la marca volvió a brillar en las competiciones de velocidad, demostrando que, aunque habían dejado temporalmente ese terreno, nunca habían perdido su espíritu competitivo. Así que aunque Paco Bultó decidió hacer una pausa, no hay duda de que su amor por las carreras nunca se apagó. Y al final, no importa cuántos obstáculos se interpusieran en su camino, Bultaco siempre encontraba la manera de volver a la cima. Porque, como decía Paco, las ventas siguen a la bandera a cuadros, y si algo tenía claro, es que esas banderas seguirían ondeando para Bultaco. Si hay algo que realmente consolidó a Bultaco como una leyenda del motociclismo mundial, fue su dominio en el off-road, especialmente en las disciplinas de trial y motocross. Todo comenzó con una colaboración clave: el legendario piloto británico Sammy Miller, una figura que cambió por completo el destino de la marca. En 1965, Miller no solo aportó su experiencia como piloto, sino que también sugirió modificaciones clave en uno de los prototipos de Bultaco. El resultado, la icónica Bultaco Sherpa T, una moto diseñada específicamente para el trial que no solo revolucionó la categoría, sino que también se convirtió en un referente durante décadas. La Sherpa T acumuló nada menos que 32 títulos mundiales, incluyendo campeonatos individuales y de equipos, cimentando a Bultaco como la marca a vencer en esta disciplina. La Sherpa no solo ganó títulos, también cambió el juego. Su diseño ligero, su motor perfectamente calibrado para superar obstáculos y su maniobrabilidad sin igual establecieron un estándar que muchas marcas intentaron imitar sin éxito. Pilotos de todo el mundo soñaban con tener una Sherpa en su garaje, porque no era solo una moto, era una extensión del piloto, una herramienta de precisión para conquistar cualquier terreno. Pero Bultaco no se quedó ahí.
Mientras dominaban el trial, también decidieron entrar al mundo del motocross con una ambición feroz. En este terreno, su estrella fue la Bultaco Pursang, que debutó con su modelo 250 MK1 en los años 60. Sin embargo, fue en los años 70 con la Pursang MK9 cuando alcanzaron su máximo esplendor. Esta moto era una bestia, con un motor potente, suspensiones mejoradas y un chasis que parecía hecho para volar sobre los circuitos de motocross. La Pursang se convirtió en la elección favorita de muchos campeones. Y no es que solo ganara carreras, la Pursang era un sueño sobre ruedas, desde jóvenes pilotos hasta veteranos experimentados. Todos querían subirse a una de estas máquinas. Si no tenías una Pursang en los 70, ¿realmente eras un piloto de motocross? Lo dudamos, pero si bien el off-road fue el terreno donde Bultaco brilló con más intensidad, no podemos olvidar sus increíbles aportes al mundo de las motos de carretera y las Dual Sport. En este apartado, dos modelos se llevan la palma, la Metralla y la Frontera. Hablemos primero de la Metralla, una moto que, desde su debut en los años 60, redefinió lo que significaba una moto deportiva accesible y eficiente. La Metralla 62, su primer modelo destacado, ofrecía un diseño aerodinámico, un motor de 200 centímetros cúbicos y una velocidad punta que alcanzaba los impresionantes 150 kilómetros por hora, algo revolucionario para la época en una moto de su categoría. Pero Bultaco no se detuvo ahí. La evolución de la Metralla continuó y en 1966 llegó la Metralla MK2, una moto que se ganó el apodo de la moto deportiva perfecta. ¿Por qué? Porque combinaba potencia, ligereza y una ingeniería tan avanzada que incluso los fabricantes japoneses, que ya comenzaban a ganar terreno, la miraban con envidia. Con un motor de 250 centímetros cúbicos, la MK2 era capaz de superar los 160 kilómetros por hora, convirtiéndose en la moto de dos tiempos más rápida del mundo en su categoría. Además, su facilidad de manejo y fiabilidad la hicieron un éxito tanto entre pilotos aficionados como entre profesionales. En serio, ¿quién necesita una moto japonesa cuando tienes una Metralla que no solo les daba competencia, sino que las dejaba atrás en las curvas? Incluso llegó a ser homologada para competir en circuitos de velocidad y ganó numerosas carreras en Europa. Y luego está la Metralla GTS, lanzada en los años 70, que llevó el concepto de moto deportiva perfecta al siguiente nivel. Este modelo no solo era rápido, sino también extremadamente versátil, convirtiéndose en un objeto de deseo para los amantes de las motos deportivas en todo el mundo. Pero si hablamos de versatilidad, no podemos olvidar a la Bultaco Frontera, uno de los modelos más icónicos de la categoría Dual Sport. Lanzada en los años 70, la Frontera fue diseñada para dominar tanto en carretera como en los terrenos más complicados. Era robusta, potente y ligera, con motores que iban desde los 125 centímetros cúbicos hasta los 370 centímetros cúbicos, dependiendo de la versión. Su chasis resistente, combinado con una suspensión de primera, la hicieron ideal para pilotos que querían explorar lo desconocido sin sacrificar rendimiento en el asfalto. Lo mejor de la Frontera, podías ir al trabajo en la mañana, recorrer carreteras secundarias por la tarde y, si querías, competir en una carrera de enduro el fin de semana. Su capacidad para adaptarse a cualquier entorno la convirtió en una de las Dual Sport más queridas de su época. Pero, como toda buena historia, llega el momento oscuro, el capítulo donde los héroes enfrentan a sus enemigos más formidables. Para Bultaco, los años 80 fueron un torbellino de problemas que no hicieron más que acumularse hasta volverse insostenibles.
Comencemos con la crisis del petróleo de los años 70, que tuvo un impacto devastador en la industria de las motocicletas en Europa. El aumento del precio del combustible llevó a que las ventas de motos, especialmente las deportivas, disminuyeran drásticamente, ya que muchos consumidores optaron por vehículos más económicos o simplemente redujeron su uso de transporte motorizado. Y mientras el mercado de motocicletas europeo intentaba recuperarse, llegaron las motos japonesas. Marcas como Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki comenzaron a inundar el mercado con modelos más avanzados tecnológicamente, más fiables y sobre todo más baratos. Era difícil competir contra fábricas que podían producir a gran escala y ofrecer precios imbatibles. Mientras Bultaco luchaba por mantenerse fiel a su espíritu artesanal, los japoneses jugaban un partido completamente diferente y estaban ganando. Como si eso no fuera suficiente, las huelgas laborales se convirtieron en un problema recurrente. España, en plena transición democrática, vivía un periodo de cambios sociales y económicos. Las demandas laborales se intensificaron y fábricas como Bultaco fueron golpeadas por constantes paros y conflictos internos. Cada huelga significaba más retrasos, menos producción y, lo peor de todo, más pérdidas financieras. Y aquí no termina la lista de problemas. A todo esto se sumó una gestión financiera que dejó mucho que desear. Aunque Paco Bultó era un genio de las motos y un visionario de la competición, manejar las finanzas de una empresa que crecía rápidamente y enfrentaba tantas adversidades no era su fuerte. Las inversiones no siempre eran acertadas y la falta de un plan sólido para adaptarse a los cambios del mercado terminó por hundir a la compañía. En contraste, otras marcas españolas, como Montesa, optaron por soluciones menos heroicas pero más pragmáticas. Se aliaron con gigantes japoneses como Honda para sobrevivir. Pero Paco Bultó, fiel a su filosofía y su orgullo, no estaba dispuesto a rendirse. Su frase parecía escrita en piedra: antes muerto que rendido. Y ese fue el destino de Bultaco: cerrar sus puertas en 1983, pero hacerlo con la cabeza en alto. Y sí, Bultaco murió de pie, como las leyendas. No se vendieron, no se doblegaron ante las imposiciones del mercado ni las amenazas de las marcas extranjeras. Cerraron como una marca que prefirió desaparecer antes que traicionar sus principios y su esencia. Fue un final triste, pero también digno de la leyenda que Bultaco había construido durante décadas. En 2014 intentaron volver, pero ya sin Paco Bultó no fue lo mismo. Quisieron adaptarse a los nuevos tiempos con productos que no tenían nada que ver con la esencia de Bultaco. Hoy, al mirar atrás, no podemos evitar preguntarnos: ¿cómo fue posible que España, un país con marcas tan icónicas como Bultaco, permitiera que desaparecieran? ¿Fue el orgullo? ¿La falta de visión? ¿O simplemente un reflejo de un mercado que no estaba preparado para cambiar? Sea cual sea la respuesta, lo que está claro es que Bultaco no solo fue una marca, fue un símbolo de pasión, innovación y resistencia en el mundo del motociclismo. Bultaco fue una marca adelantada a su tiempo, pero también víctima de un entorno que no estaba preparado para proteger su legado. Mientras otros países, como Japón o Italia, supieron impulsar a sus fabricantes como pilares de identidad cultural y económica, España dejó que sus marcas más icónicas se fueran apagando, una por una. Y no solo hablamos de Bultaco. ¿Qué pasó con Montesa, Osa, Derby? Todas ellas, gigantes en su tiempo, enfrentaron un destino similar. Hoy, Bultaco vive en el corazón de los entusiastas, en los circuitos de motocross y en las calles, donde todavía podemos ver alguna Pursang o Sherpa rugiendo como en sus mejores días. Es un recordatorio de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Una historia de grandeza, pero también de lecciones, sobre la importancia de cuidar nuestra industria, nuestro talento y nuestra historia. Porque aunque Bultaco ya no esté produciendo las motos que una vez nos hicieron soñar, su legado sigue vivo. Y quizá, solo quizá, algún día aprendamos a valorar la historia lo suficiente como para no repetir los mismos errores. Hasta entonces, seguiremos recordando a Bultaco como lo que siempre fue, una leyenda. Y si quieres descubrir la historia completa de las motos en España, haz clic en este video y nos vemos ahí.